Hola, soy Leo de Reparavis. Hoy día vamos a ver cómo quitar y poner un cassette o piñón. Acompáñame. El sistema de transmisión es una de las partes de la bicicleta que más sufren daños y que suelen desgastarse con más rapidez, dentro de los cuales encontramos el cassette o piñón, que es el que está encargado de transmitir la fuerza del pedaleo hacia el aro posterior. Es donde además la cadena suele rotar continuamente cuando pedaleamos. Existen de diferentes tamaños, de diferentes materiales, aleaciones y velocidades. Existen de una sola velocidad, de 6, 7, 8, 9 hasta 12 velocidades, y para cada piñón existe, muy importante, una cadena específica o una catalina específica. Entonces serán temas que iremos hablando más adelante, pero ahora vamos a lo nuestro. Vamos a quitar un piñón y luego vamos a volver a ponerlo. Para eso estas son las herramientas que necesitas: pinza para piñón casetero CP1 de Par Tools o cualquier otra llave que sea para sujetar piñones caseteros. Llave francesa grande, debido a que su tamaño nos permitirá tener mayor torque a la hora de desenroscar el piñón. Y dado de extracción de piñones, en este caso el Par Tools FR52 o cualquier otro dado para extraer piñones. Dentro del mundo de las bicicletas, los aros se ajustan o suelen ajustarse de dos formas diferentes. Tenemos el ajuste rápido, que simplemente se libera a presión, tiras la palanca hacia afuera, desenroscas el otro extremo, ahí es una pequeña rosca que se desenrosca con facilidad, y luego el aro sale. A veces se suele hablar de que una bicicleta tiene 1, 2, 3 velocidades, o tiene un piñón de 1, 2, 3, 4 velocidades, 8 velocidades, 10 velocidades. A veces no sabemos cómo determinar la cantidad de velocidades que tiene nuestro piñón, y a veces a la hora de comprar uno no sabemos cuál comprar. Normalmente, si nuestra bicicleta a la hora de adquirirla es una bicicleta de 7, 8, 9 velocidades, 12 velocidades, sería lo más común optar por un piñón de la misma cantidad de velocidades. En este caso, para determinar el número de velocidades, solo tenemos que contar cuántos platos tiene nuestro piñón. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velocidades. En este caso es un piñón SRAM de 9 velocidades. Antes que nada, para poder sacar el piñón, lo que tenemos que hacer primero es sacar el seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es desenroscar completamente hasta remover por completo esta rosca. Tener mucho cuidado con estos resortes, que son los que le dan la presión a la hora de ajustar el seguro rápido de la rueda. Recuerda que para sacar un piñón, debido a que es una rueda libre, tenemos que tener sujetado al piñón por completo, debido a que si tratamos de desenroscar, el piñón va a girar sobre su eje y no nos va a permitir retirarlo. Para eso tenemos que tener sujetado el piñón. En este caso, Par Tools nos presenta su herramienta CP1, que nos permite sujetar el piñón. Para poder mantenerlo estable y desenroscar esta parte de aquí. Otra cosa que te recomiendo es que para poder hacer esta operación te apoyes en el suelo y siempre tengas puesta la llanta inflada para poder apoyarla contra el suelo, debido a que si apoyaras sobre el aro podrías dañarlo. Entonces siempre con nuestra llanta inflada apoyamos en el suelo y procedemos a retirar nuestro piñón, debido a que para retirarlo necesitamos un poco de fuerza. Entonces en una superficie como una mesa o apoyado en un lugar inestable sería un poco dificultoso. Otra cosa interesante es que si tenemos un dado como este, como el Par Tools FR5.2, a la hora de hacer palanca para poder retirarlo, va a tener un baile. Para poder solucionar eso, nos podemos apoyar del propio eje que hemos retirado. Podemos
volver a ponerlo. Ponemos nuestro dado y volvemos a sujetar. Entonces el dado no se va a mover, no se va a salir, y sobre todo va a evitar que en el peor de los casos dañe la parte interna del piñón generando holguras, haciendo que la pieza se mantenga en la mejor de las condiciones. Entonces, ahora que tenemos puesto nuestro eje que va a permitirnos sujetar el dado, vamos al suelo para poder retirar el piñón. Entonces, apoyamos la llanta en el suelo. Recuerda que la cámara siempre tiene que estar inflada para no dañarla sobre todo. Y con el neumático o la llanta puesta, debido a que si no dañaríamos nuestro aro por la presión que vamos a hacer. Y lo único que tendríamos que hacer sería desenroscar. Entonces, con nuestra pinza sujetamos el piñón firmemente y con nuestra llave francesa hacemos palanca hacia el otro lado. Siempre recuerda ajustar la llave precisamente en el ancho de la tuerca, que no tenga holguras para así no dañar el dado. Y ya está. Ahora retiramos nuestro eje para poder remover el dado. Y ya tenemos nuestro piñón prácticamente desenroscado. Ahí lo tenemos. Entonces, para verlo un poco más de cerca, ya tenemos nuestro piñón ligeramente aflojado. Usamos nuestro dado para removerlo y lo primero que va a salir es esta tuerca de aquí, esta rosca de aquí. Esta rosca es propia del piñón, así que hay que tener mucho cuidado porque no hay reemplazo para la rosca, o en este caso sería muy complicado conseguir un reemplazo. Y luego vamos a tener una pieza, dos piezas, y en otros casos, en otros piñones de otros tamaños, tal vez cada plato va a ser individual, cada uno va a salir uno por uno, pero en este caso todo este plato sale por completo. En nuestro buje, en nuestra masa, tenemos el receptor del piñón, en este caso un piñón de cassette, que es lo que sostiene al piñón. Si nos damos cuenta, estas ranuras no todas son iguales. En particular, hay una que es mucho más delgada que las demás. Esta línea nos va a ser una guía para poder insertar el piñón nuevamente a la hora de ajustarlo para su instalación. Si se dan cuenta, dentro del piñón también tenemos las mismas ranuras para poder sujetarla luego a la masa o al buje. Hace momentos vimos que había una ranura que era la guía, que era una ranura muy delgada que nos iba a servir para poder posicionar al piñón de forma adecuada. En este caso solo tendríamos que buscarla para poder encajar esta parte, que es la ranura más delgada, en nuestra guía para poder instalar el piñón de forma adecuada. Si no, el piñón simplemente no va a ingresar en la masa o en el buje. Entonces esto nos permite que sea de una manera mucho más fácil. Las siguientes piezas que retiramos también tienen la misma distribución y también tienen la misma guía delgada. En este caso iría de esta forma, la otra pequeña exactamente igual y prosiguiente la rosca. Entonces vamos a proceder a instalarlo. Entonces procedemos a instalar nuestro piñón nuevamente. Como les vuelvo a hacer recordar, aquí está nuestra guía y solo tenemos que situar al piñón en la guía correcta y el piñón va a entrar así de fácil. Luego, darnos cuenta de los diferentes diámetros de los piñones y ponerlos en cuestión
de ascendencia de diámetro o en cuestión de tamaño, ¿no? Desde el más grande al más pequeño. Nunca poner uno más pequeño debajo y uno más pequeño de arriba. A veces puede parecernos demasiado sencillo, pero siempre hay que estar atentos ante este tipo de situaciones. Entonces, igual usamos nuestra guía para situar nuestras piezas. Y por último, nuestra rosca. Para enroscarlo nos ayudamos con nuestro dado. Y en este caso, como estamos ajustando, ya no necesitamos nuestra pinza para sujetar el piñón, solo con una francesa terminamos de ajustar. Aquí no hay que darle demasiada fuerza cuando el piñón nos esté, o la rosca del piñón nos esté ofreciendo resistencia. Darle un poco más y listo. Ahora poner nuestro eje pasante de un lado hacia otro por la masa y nuestro amigo el resorte. Recuerden que este resorte va desde la parte más pequeña hacia adentro y la parte más grande hacia afuera, de esta forma. Y luego solo enroscamos y pasamos a enllantar. Entonces pasamos nuestra cadena por debajo y acomodamos. Cuando tenemos bicicletas con freno de disco tenemos que tener mucho cuidado de que el disco entre de forma adecuada. Ajustamos nuestro eje Recordar siempre que para enllantar siempre es mejor hacerlo en el suelo. Después de haberlo ajustado en nuestro soporte o en nuestro potro, bajar la bicicleta y terminar de ajustar firmemente en el suelo. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de compartirlo, de cualquier comentario o duda ponerle en la descripción y nos vemos la otra semana en Reparabici.